Buenas tardes, en este video vamos a intentar aproximarnos a la definición biológica de la palabra gen. Muy probablemente ustedes han escuchado esta palabra en algunos noticieros, en algunos programas de televisión, en artículos de algunas revistas o periódicos. Hoy vamos a dar la definición biológica de la palabra gen. Antes de iniciar, quisiera aclarar que recordemos en la naturaleza nosotros tenemos dos tipos de células, la célula procariota y la célula eucariota. La diferencia entre una y otra es que en la célula procariota nosotros no tenemos un núcleo definido, en la célula eucariota sí tenemos un núcleo definido. A pesar de esa diferencia, nosotros ya sabemos también que tanto en la célula procariota hay un cromosoma circular, en la célula eucariota hay varios cromosomas, pero lo importante es que una similitud es que tanto en la célula procariota como en la célula eucariota vamos a encontrar cromosomas. Estos cromosomas, recordemos que son estructuras que están muy organizadas, ¿cierto? Y que si nosotros las desenrollamos o las desorganizamos un poquito, lo que vamos a encontrar es la cromatina. Si nosotros vamos allá dentro de la cromatina, si pudiéramos mirar con una lupa muy potente qué hay dentro de la cromatina, vamos a encontrar que dentro de la cromatina de los cromosomas está el ADN. El ADN está tanto en los cromosomas de la célula eucariota como en el único cromosoma circular de la célula procariota. En ambos tipos de células, en ambos tipos de cromosomas, vamos a encontrar que están hechos de ADN. Ese ADN, tanto en el caso de la célula procariota como en el caso de la célula eucariota, está conformado por las 4 bases nitrogenadas del ADN, que son adenina, timina, citosina y guanina. ¿Listo? Tanto en la célula procariota vamos a encontrar esas 4 bases nitrogenadas como en la célula eucariota. Bien, otra cosa que debemos tener clara es la estructura química del ADN. Recordemos que la estructura química del ADN son 2 cadenas de ADN que están pegadas o están adheridas y están formando una doble hélice. Bien, si nosotros pudiéramos desenrollar esa doble hélice, pues tendríamos una estructura parecida a la que está en este dibujo. Si ustedes se dan cuenta, tiene mucha similitud con la estructura de una escalera que está puesta en posición horizontal. Bien, el ADN nosotros también ya debemos tener claro que lo formamos a partir de la unión de varios nucleótidos, ¿sí? Si yo uno varios nucleótidos voy a tener el ADN. Esos nucleótidos tienen 3 componentes, o un nucleótido más bien tiene 3 componentes fundamentales: el grupo fosfato, el azúcar, que para el caso del ADN se llama desoxirribosa, y la base nitrogenada. Bien, entonces, si nosotros vamos y miramos la estructura del ADN, pues vamos a encontrar que nosotros, si pegamos varios nucleótidos, vamos conformando la estructura. Ahora, en esta imagen yo quiero que ustedes centren su atención en estos 2 travesaños que yo llamo la columna vertebral. ¿Por qué los llamo la columna vertebral? Porque son los que sostienen a las bases nitrogenadas. Si no existieran estos 2 travesaños, pues las bases nitrogenadas no tendrían de dónde agarrarse o de dónde sostenerse. ¿Listo? Tal como ustedes ven en el dibujo, pues entonces estos travesaños van a estar compuestos del azúcar, que es la desoxirribosa, y del grupo fosfato. ¿Listo? Entonces esta parte que nosotros tenemos aquí representada con naranja y esferas amarillas, pues nos está representando el azúcar y el grupo fosfato. Estos 2 componentes de los nucleótidos son los que nos van a conformar esa columna vertebral de la cadena de ADN. Ahora, los escalones. Los escalones entonces se conforman por la unión de las bases nitrogenadas de los nucleótidos. Y recordemos que esas bases nitrogenadas son 4: guanina, citosina, timina y adenina. Entonces, cuando nosotros unimos estas bases nitrogenadas, vamos a formar los escalones de esa cadena de ADN. Bien. Ahora vamos a hacer el ejercicio como de meternos dentro de los cromosomas. Aquí tenemos un cromosoma duplicado, está duplicado porque está en forma de X. Y si vamos adentro, vamos a ver que está hecho de cromatina que está supremamente bien ordenada. Ahora, si nosotros desordenamos esto de aquí, que es lo que va a seguir a continuación en el video, vamos a ver la cromatina. Y si nos seguimos metiendo dentro de la cromatina, vamos a encontrar que la cromatina, como les dije al inicio, está compuesta de ADN. Miren la cadena de doble hélice acá. Y a su vez, pues ese ADN va a tener un componente importante que son las bases nitrogenadas. Esas bases nitrogenadas en el ADN son solo 4,
Por lo tanto, en nuestros cromosomas nosotros vamos a tener una secuencia de bases nitrogenadas. ¿Listo? Esa secuencia de bases nitrogenadas es muy importante porque en esa secuencia de bases nitrogenadas es donde está la información que permite el funcionamiento de las células y, por lo tanto, pues el funcionamiento adecuado de los seres vivos. Bien, entonces vamos a continuar de pronto para entender un poquito más a fondo la noción de qué quiere decir esa secuencia de bases nitrogenadas o cómo hacemos para saber qué dice esa secuencia de bases nitrogenadas. Vamos a utilizar como analogía el lenguaje que nosotros hablamos. En el lenguaje que nosotros hablamos y escribimos, que es el español, nosotros vamos a tener 27 letras. Si nosotros organizamos esas 27 letras de maneras específicas, vamos a formar palabras. Si organizamos esas palabras, vamos a formar oraciones. Y si organizamos esas oraciones, vamos a tener párrafos. ¿Bien? Entonces, miremos este ejemplo. Yo acá tengo letras, pero esas letras no están unidas o no están organizadas de una forma específica, de tal forma que pues acá no dice nada. Si nosotros que hablamos español venimos a leer esto, pues vamos a encontrar que aquí no hay un significado claro, no hay un código, no hay información. Básicamente esto de acá, esta secuencia de letras no tiene ninguna información. Ahora, yo puedo tener una secuencia de letras como esta de acá, la casa es azul, donde están organizadas de la manera en que deben organizarse para que haya información, para que eso tenga un significado. Con el ADN es algo similar, entonces vamos a ver el ejemplo. Como ya dijimos, nosotros en el alfabeto tenemos 27 letras, que son estas de acá. En el ADN nosotros tenemos 4 letras o, si lo vemos de manera más rigurosa, vamos a tener 4 bases nitrogenadas con estructuras químicas diferentes. Y esas 4 bases nitrogenadas pues son la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Bien, entonces acá nosotros tenemos que podemos construir todo el idioma o todo el lenguaje del español a partir de estas 27 letras. Nosotros vamos a construir todo el lenguaje, todo el idioma, digamos, de la vida, lo vamos a construir a partir de estas 4 letras que son la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Hago la aclaración de que no es que nosotros tengamos esas letras en los cromosomas, nosotros en los cromosomas lo que tenemos son estructuras químicas que representamos con estas letras. Bien, como les mencioné anteriormente, entonces yo puedo tener estas letras del alfabeto organizadas de una manera adecuada y que se formen palabras. O pueden estar organizadas, o más bien pueden no estar organizadas, sino estar unidas al azar, y por eso ahí nosotros no vamos a formar palabras. Entonces veíamos el ejemplo, la casa es azul, aquí nosotros tenemos estas letras organizadas de una manera específica, de tal forma que aquí hay información, o aquí, por ejemplo, tenemos estas mismas letras que también están unidas, pero miren que aquí no están ordenadas. Entonces, aquí nosotros no vamos a tener información. Con el ADN es algo similar. Nosotros tenemos las 4 bases nitrogenadas. Yo puedo ordenarlas, bueno, yo no, o más bien, vienen ordenadas en nuestros cromosomas de alguna manera específica, de tal forma que ahí están los genes. ¿Listo? Es decir, yo puedo tener la secuencia de bases nitrogenadas organizada de una manera específica, apropiada, y eso es lo que yo llamo genes. ¿Cómo voy a saber dónde hay un gen? Porque va a haber información. ¿Listo? Entonces yo puedo organizar esta secuencia formando genes, o puedo unir bases nitrogenadas de tal manera que no se forman genes. ¿Cómo voy a saber cuándo se ha formado un gen? Porque encuentro que ese gen tiene información. Cuando no se forman genes, esa secuencia de bases nitrogenadas no tiene información. Es lo mismo que el caso de acá, miren, nosotros podemos formar palabras si ordenamos de una forma adecuada estas letras, entonces tenemos información, acá también. Si yo tengo estas secuencias de bases nitrogenadas organizadas de una forma específica, voy a tener genes y esos genes van a tener información, o si yo tengo estas bases nitrogenadas al azar, desorganizadas, como unidas, sí, pero como que ahí no hay nada, entonces no vamos a tener genes porque no hay información. En otras palabras, los genes son secuencias de bases nitrogenadas donde hay información. Ya ahorita al final del video vamos a ver para qué se utiliza esa información. Entonces, en el caso del ser humano, si nosotros vamos a cada una de nuestras células y cada uno de nuestros cromosomas, vamos a encontrar que la secuencia de bases nitrogenadas que está ahí nosotros la podemos escribir en una hoja de papel, así como se muestra acá.
Sin embargo, una sola hoja de papel no es suficiente. Para escribir todas esas bases nitrogenadas que nosotros tenemos en los cromosomas de cada una de nuestras células, vamos a necesitar esta inmensa cantidad de hojas de papel. Muchísimas hojas de papel para poder escribir esa secuencia de bases nitrogenadas que nosotros tenemos en los cromosomas. De toda esa secuencia de bases nitrogenadas, mucha cantidad de esas bases nitrogenadas no van a tener información. Son todas las que están pasando acá al lado izquierdo. Las partes de esas bases nitrogenadas que sí tienen información son las que están acá al lado derecho. Entonces, en otras palabras, aquí nosotros tenemos los genes, porque son los que tienen información, y a este lado tenemos las bases nitrogenadas que no forman genes, porque no hay información. No hay información. Si ustedes se dan cuenta, de la secuencia de bases nitrogenadas del ser humano, la gran mayoría no tiene información, solamente una pequeña porción tiene información. Es lo mismo en el caso de todos los seres vivos. De la secuencia de bases nitrogenadas de todos los seres vivos vamos a encontrar que la mayoría son regiones sin información, es decir, que no son genes, y hay una minoría que sí son genes que tienen información. Entonces aquí lo tenemos a modo de conclusión. Del total de bases nitrogenadas que compone los cromosomas de cualquier ser vivo, vamos a ver que tenemos dos regiones. Vamos a encontrar regiones que tienen información, que eran las hojitas que estaban pasando al lado derecho en el video anterior, y vamos a encontrar una gran cantidad de bases nitrogenadas que no dicen nada, que no tienen información, que eran las que estaban pasando al lado izquierdo en el video anterior. Esas regiones que tienen información, esa secuencia de bases nitrogenadas que tienen información, es lo que nosotros llamamos genes. Y si nosotros tenemos organizada cómo está esa secuencia dentro de los cromosomas, es lo que llamamos genoma, tanto las regiones que tienen información como las que no tienen información. Entonces, en el caso del ser humano, si nosotros decimos en el cromosoma 1 del ser humano están las bases nitrogenadas ordenadas de esta manera, ahí ya tenemos parte del genoma humano. El genoma humano pues son los 23 cromosomas que tiene el ser humano, todas esas bases nitrogenadas en la secuencia en la que están en los cromosomas. ¿Bien? Y para finalizar vamos a ver para qué se utiliza esa información que está en los genes. Esa información que está en los genes se utiliza básicamente para tres cosas. La primera de ellas es para darnos los rasgos físicos que nosotros poseemos, es decir, el color del cabello, la forma del cabello, si tenemos pecas o no, el color de los ojos. Eso viene determinado por la secuencia en que están esas bases nitrogenadas. Entonces, una secuencia específica da color rojo, otra secuencia específica nos va a producir el color negro del cabello, una secuencia específica del ADN va a producir las pecas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la manera como esté esa secuencia de bases nitrogenadas va a determinar el tipo de rasgos físicos que tengamos. ¿Bien? Ahora, ¿para qué más se utiliza la información que está contenida en los genes? Se utiliza para que el cuerpo de nosotros reaccione ante las sustancias químicas que encontramos en el ambiente, olores, sabores. Yo aquí pongo el ejemplo de la lactosa. Hay personas que consumen la lactosa, que es el azúcar de la leche, y se enferman, se ponen súper malas. Hay otras personas que logran tolerar esa lactosa, no sucede nada cuando toman lácteos, lo procesan muy bien. ¿Y eso es por qué? Porque tienen sus bases nitrogenadas distintas. ¿Listo? En las personas que no pueden procesar la lactosa, esos genes van a tener unas bases nitrogenadas distintas a las bases nitrogenadas de las personas que sí pueden tolerar la lactosa. ¿Para qué más se utiliza la información que viene en nuestros genes? Se utiliza también para la presencia o la ausencia de algunas enfermedades. Hay enfermedades genéticas, enfermedades que están dentro de esos genes, que también van a depender del orden en que estén esas bases nitrogenadas. Entonces, si hay bases nitrogenadas que están en un lugar donde no deberían estar, o se borran bases nitrogenadas de donde deberían estar, es posible que se generen enfermedades. ¿Listo? Entonces, como les digo, la información que está en los genes se utiliza para tres cosas principalmente: los rasgos físicos que tiene cualquier ser vivo, la reacción ante sustancias químicas de ese ser vivo, cómo reacciona ante los olores, ante los sabores, inclusive como ante los estímulos ambientales. Eso también viene determinado en el genoma. Y por último, la presencia o la ausencia de enfermedades, eso también viene determinado por la información que poseemos en nuestros genes. Listo, eso es todo. Chao.